Imagina esto. Un técnico de obra termina su turno, se quita los guantes llenos de yeso, abre el tupper y mientras mastica un bocadillo frío sentado, sobre un saco de cemento, ve en el móvil una animación perfecta. Una nave brillante salta de estrella en estrella como si la galaxia fuera un pasillo bien iluminado. Sonríe. Algún día, piensa. Entonces levanta la vista y ve cómo una radial corta una viga metálica a 2 metros de él. Chispas, humo, olor a hierro quemado. El aire sabe a polvo, la máquina grita. Y de golpe entiende algo incómodo. Incluso aquí, en una obra pequeña, mover una sola pieza mal calculada cuesta sudor, dinero, tiempo, heridas. Ahora imagina mover una civilización entera a través del vacío, durante miles de años, sin repuestos, sin rescate, sin margen de error. La fantasía sigue ahí, pero empieza a oler distinto. Ya no huele a aventura, huele a cable quemado, sangre seca y metal recalentado, y eso es exactamente de lo que vamos a hablar. Porque nos encanta repetir que el ser humano está hecho para explorar, que algún día saldremos de la Vía Láctea, que solo es cuestión de tecnología. Suena heroico. Queda bien en camisetas, en tráileres, en discursos, pero cuando cambias la música épica por el sonido real de una bomba hidráulica, cuando sustituyes el brillo del CGI por la física, la biología y la escala, aparece una verdad mucho más dura, mucho más fascinante y sí, bastante desagradable. Probablemente nunca abandonaremos nuestra galaxia, no porque nos falte valentía, no porque nos falte imaginación, sino porque el universo no negocia con nuestros deseos. Y cuanto antes lo entendamos, más increíble se vuelve la historia real. Porque esta no es una historia sobre rendirse, es una historia sobre descubrir el tamaño auténtico del muro contra el que estamos corriendo. Un muro tan descomunal que, comparado con él, toda la historia humana, desde las pirámides hasta los cohetes reutilizables, parece una uña raspando pintura en la esquina de un edificio. Empecemos por una trampa mental que casi todos compartimos. Cuando oímos galaxia, nuestro cerebro no imagina una galaxia. Imagina un mapa, una espiral bonita vista desde arriba, una imagen limpia, ordenada, como el plano de una urbanización. Pensamos en salir de la Vía Láctea como quien sale de una ciudad y toma la autopista. El problema es que una galaxia no es una ciudad, ni un país, ni siquiera un océano. Es una estructura tan inmensa que el lenguaje cotidiano se rompe al intentar tocarla. La Vía Láctea mide aproximadamente unos 100.000 años luz de diámetro. Detente ahí, no sigas todavía. 100.000 años luz. Esa frase se dice en un segundo, pero encierra una barbaridad que la mente rechaza casi por defensa propia. Un año luz no es tiempo, es distancia. Es lo que recorre la luz en un año. Casi 10 billones de kilómetros. La luz, lo más rápido que conocemos. Lo que tarda poco más de un segundo en ir de la Tierra a la Luna, lo que tarda unos 8 minutos en llegar desde el Sol a tu cara, eso durante un año entero sin frenar, y luego multiplícalo por 100.000. No estamos hablando de viaje largo, estamos hablando de una distancia que convierte la palabra viaje en una broma. Aquí llega el primer giro incómodo. Ni siquiera hemos salido de nuestro vecindario real, no del sistema solar en póster, no del dibujo de planetas alineados, sino del entorno gravitatorio y energético profundo que nos envuelve. Sí, hemos enviado sondas más allá de los planetas. Sí, algunas ya están en el espacio interestelar, y eso es una hazaña monumental. Pero la velocidad a la que avanzan, comparada con la escala galáctica, es casi inmóvil. Es como celebrar que una hormiga ha cruzado el tornillo de una grúa, mientras cree que ya va camino al otro continente. Y no digo esto para humillarnos. Al contrario, lo digo para devolverle el peso real a nuestras proezas. Lanzar una máquina al espacio y mantenerla viva décadas es una locura maravillosa. Pero una cosa es sobrevivir en el patio de casa y otra cruzar un desierto sin fin, llevando a cuestas todo lo que te mantiene con vida. Ese es el núcleo del problema. Y aquí es donde la analogía con la construcción, con el hacer cosas en el mundo real, nos ayuda más que cualquier película. En una obra nada existe porque sí. Cada cosa tiene una cadena de dependencia. El taladro depende de electricidad. La electricidad depende de cableado, de generadores, de suministro. El suministro depende de logística, de carreteras, de almacenes, de personas. Si falla una pieza pequeña, a veces se para todo. Ahora sube esa lógica hasta el espacio profundo. Una nave tripulada no es una cápsula romántica con ventanas. Es una obra cerrada, una fábrica, un hospital, una granja, una planta de reciclaje, un taller mecánico, un refugio contra radiación, y una red informática y un ecosistema. Todo comprimido dentro de una lata vulnerable que no puede permitirse errores. Y lo peor, esa lata no viajaría durante días ni meses.
Hablamos como mínimo de generaciones, tal vez cientos, tal vez miles de años. Aquí muchos responden rápido. Bueno, entonces hacemos una nave generacional. Suena elegante, parece solución, pero en realidad solo cambia el tipo de pesadilla. Una nave generacional no transporta pasajeros, transporta una sociedad cautiva, personas que nacerán y morirán sin ver otra cosa que pasillos, depósitos, módulos, normas, mantenimiento y la promesa de un destino que jamás tocarán. Piensa en lo que exige mantener estable una comunidad humana durante 100 años en un país, con tierra fértil, cielo, recursos, cultura diversa, comercio, posibilidad de emigrar. Ahora imagina exigir estabilidad psicológica, política, biológica y tecnológica durante 1000 años en una estructura aislada, finita, sin escape, bajo jerarquías inevitables y con cada conflicto amplificado por el hecho de que no existe irse, y ese es solo el problema social. El físico es todavía más cruel, porque para salir de la galaxia no basta con avanzar, hay que hacerlo a velocidades absurdas, sostener esa velocidad y luego sobrevivir a lo que encuentras en el camino. El espacio no está completamente vacío, está lleno de trampas invisibles, radiación cósmica, partículas energéticas, polvo interestelar. A velocidades muy altas, incluso un grano minúsculo puede golpear como una bala o peor. En el cine, una nave atraviesa un campo de estrellas. En la realidad, una nave relativista atraviesa una lluvia de proyectiles microscópicos capaces de erosionar, perforar y freír sistemas. Visualízalo así. Imagina conducir una excavadora a toda velocidad por una autopista de noche. Ahora apaga las luces, quita la carretera, aumenta la velocidad hasta algo que ningún motor terrestre puede soñar, y convierte cada mota de polvo en un impacto explosivo. Eso empieza a parecerse un poco más. Y todavía no hemos hablado de la energía. Este punto es tan brutal que, cuando se explica sin adornos, parece que alguien está exagerando. Pero no. Si quieres acelerar masa, mucha masa, porque una nave de larga duración necesita blindaje, sistemas, agua, reciclaje, alimento, redundancia. Hasta una fracción significativa de la velocidad de la luz, la energía requerida se dispara a niveles monstruosos, no mucha electricidad. Monstruosos, civilizatorios. Energías que obligan a repensar qué significa siquiera una economía, una industria, una infraestructura planetaria, y luego necesitas gestionar el calor, porque toda esa energía no desaparece. El universo te cobra en forma de calor, radiación, desgaste y complejidad. Aquí aparece el segundo giro. Quizá el gran límite no sea construir el motor, sino pagar la factura completa de mantener vivo el sistema. ¿Qué hace posible ese motor? Como en una reforma grande. A veces el problema no es poner el azulejo bonito, sino reforzar la estructura, rehacer tuberías, sustituir cableado, nivelar suelos y resolver humedades que nadie ve en las fotos del antes y después. La épica espacial nos vende el azulejo. La física nos obliga a abrir la pared, y al abrir la pared sale moho. Porque hay algo aún más desagradable que la energía y la distancia. Nosotros mismos, nuestro cuerpo es un producto de este planeta. Estamos hechos para una gravedad concreta, un campo magnético concreto, un ciclo día-noche concreto, una biosfera concreta, una mezcla concreta de microbios con los que coevolucionamos. Fuera de eso, empezamos a descomponernos lentamente de maneras silenciosas. Músculo, hueso, sistema inmune, visión, fertilidad, desarrollo embrionario, salud mental. En misiones relativamente cortas ya observamos efectos complejos. Ahora estira esa exposición a décadas, generaciones, con radiación crónica y confinamiento extremo. No estamos llevando humanos al espacio. Estamos intentando arrancar una especie de su ecosistema de origen y pedirle que siga siendo funcional dentro de un aparato fabricado por esa misma especie, el cual también se degrada. Es como desmontar una casa vieja ladrillo por ladrillo, meterla en contenedores, cruzar un océano, reconstruirla sobre hielo y esperar que la humedad, el viento y el tiempo se comporten igual. No se comportarán igual. Y cada pequeña diferencia se convierte en una grieta. Las grietas se vuelven filtraciones. Las filtraciones se vuelven fallos. Y los fallos en el espacio profundo no llaman al seguro, matan. Aún así, la narrativa optimista insiste. La tecnología avanza exponencialmente. Lo que hoy parece imposible mañana será trivial. A veces sí, a veces no. Este es un punto importante y quiero que se quede clavado. No todos los problemas ceden igual ante el progreso. Muchos de nuestros grandes saltos tecnológicos han ocurrido en entornos donde podíamos probar, fallar
iterar rápido y aprovechar una base planetaria inmensa de recursos, personal, infraestructuras y reemplazos. El espacio interestelar tripulado de larga duración no ofrece ese lujo. Cada iteración cuesta décadas. Cada error es terminal. Cada prueba real es casi irrepetible. La curva de aprendizaje se vuelve desesperadamente lenta porque el laboratorio es el propio abismo. Y entonces alguien dirá, vale, humanos no. Mandamos conciencia digital, o criogenia, o embriones. Sí, y acabamos de entrar en un terreno donde el problema deja de ser solo de ingeniería y se convierte en algo más inquietante. ¿Qué significa realmente nosotros cuando el plan para sobrevivir exige reemplazar cuerpos, memorias, vínculos y continuidad biográfica por versiones técnicas de permanencia? ¿Salir de la galaxia como qué? ¿Como una colonia de descendientes que jamás pisaron la Tierra? ¿Como máquinas con nuestros archivos? ¿Como una biblioteca genética esperando úteros artificiales en destino? Puede que eso sea una forma de expansión, pero para muchísima gente, intuitivamente, ya no es nosotros escapando. Es otra cosa nacida de nosotros, sí, pero tan distinta como un plano lo es de la casa terminada. Y aquí es donde la idea del título empieza a incomodar de verdad. ¿Por qué nunca saldremos de nuestra galaxia? Porque tal vez el verbo salir ya está mal planteado. Porque presupone que la civilización es una flecha compacta y estable que puede apuntar a una dirección y mantenerse intacta durante escalas de tiempo para las que no tenemos precedentes ni biológicos, ni políticos, ni culturales. Porque presupone que el progreso técnico siempre llegará antes que nuestros límites sociales. Porque presupone que el cosmos está esperando, pasivo, a que resolvamos unos cuantos detalles de motor. No lo está. La galaxia no es una carretera cerrada por obras que reabrirá en primavera. Es una inmensidad activa, hostil, radiactiva, fría y paciente, donde cada kilómetro adicional multiplica el precio de seguir vivo. Y todavía falta la parte que más duele. Incluso si solucionáramos gran parte de esto, incluso si fabricáramos una arquitectura de viaje casi milagrosa, aún seguiríamos atrapados por el tiempo de una manera que no solemos sentir en el día a día. Las civilizaciones cambian, los idiomas cambian, las prioridades cambian. Los sistemas colapsan, se reinventan, se fragmentan. Imagina lanzar hoy una misión cuyo resultado, si todo sale perfecto, lo verían seres que quizá ya no compartan nuestro idioma, nuestra ética, nuestras instituciones ni nuestra idea de éxito. ¿Qué mandato sobrevive a eso? ¿Qué juramento aguanta milenios? ¿Qué bandera sigue significando algo cuando las generaciones se acumulan como polvo sobre una herramienta olvidada? La respuesta honesta es no lo sabemos. Y cuando no lo sabemos, tendemos a rellenar el vacío con épica. Pero la épica sin estructura es decoración, como una pared recién pintada que esconde una grieta viva por dentro. Por eso este tema es tan potente, tan incómodo y tan importante para un canal de remontar, de reparación, de construir, de entender cómo se sostienen las cosas de verdad. Porque nos obliga a pensar como piensan quienes arreglan lo real. No preguntando, ¿se ve impresionante? Sino ¿qué carga soporta? ¿Qué falla primero? ¿Cómo se mantiene? ¿Qué pasa cuando nadie puede venir a ayudarte? Y en el caso de abandonar la galaxia, las respuestas empiezan a cerrarse como una trampa. La primera trampa es la escala, ya la vimos, pero aún no la hemos sentido. Nuestro cerebro recorta distancias para poder funcionar. Igual que cuando dices, está aquí al lado y son 15 minutos caminando, pero en astronomía ese recorte mental mata la comprensión. Entre estrellas no hay al lado, hay vacíos brutales. Y entre galaxias la palabra vacío se queda corta. La galaxia más cercana grande, Andrómeda, está a unos 2,5 millones de años luz. Repítelo despacio, 2,5 millones de años luz, no kilómetros, años luz. Eso significa que incluso la luz, viajando a la velocidad máxima conocida, tarda 2,5 millones de años en llegar. Si enviáramos hoy una señal diciendo hola, su respuesta, si alguien contestara instantáneamente, llegaría cuando nuestra especie podría ser irreconocible o ya no existir. Y estamos hablando de comunicación, ni siquiera de transporte. ¿Quieres que una nave cruce esa distancia? Entonces ya no estás haciendo ingeniería dentro de tiempos humanos. Estás intentando diseñar continuidad a escala geológica, quizá evolutiva. Y ahí aparece una imagen que rara vez se muestra en las animaciones. Una nave no como flecha, sino como ruina en movimiento, un objeto condenado a envejecer durante una travesía tan larga que su problema principal no es llegar, sino no desintegrarse material, social y simbólicamente, antes de que el destino deje de tener sentido. Esa imagen es fea, y precisamente por eso es valiosa, porque desinfecta la fantasía sin destruir el asombro.
De hecho, lo aumenta. Porque si mirar de frente estos límites nos produce una mezcla de fascinación y repulsión, es señal de que estamos tocando una verdad grande, la misma sensación que da entrar en una sala de máquinas. Todo funciona, todo vibra, todo parece poderoso, y al mismo tiempo percibes que un fallo en la pieza equivocada lo convierte todo en peligro. La Vía Láctea es nuestra sala de máquinas cósmica, y nosotros apenas estamos aprendiendo dónde está el interruptor. Lo más sorprendente no es que quizá nunca salgamos de ella. Lo más sorprendente es que, a pesar de eso, hayamos llegado siquiera a formular la pregunta, ¿por qué una especie nacida en un planeta rocoso, alrededor de una estrella bastante común, en un brazo espiral cualquiera, ha conseguido mirar al cielo y decir, ¿y si cruzamos todo esto? Eso ya es extraordinario. Pero ahora viene la parte dura, la parte adulta de la historia. Cuando una especie suficientemente inteligente hace esa pregunta, tarde o temprano también debe aceptar otra, la que separa la fantasía de la comprensión. ¿Qué precio tendría? ¿Qué nos convertiría en el intento? ¿Y seguiríamos siendo nosotros al final? No respondas todavía. Porque cuando empecemos a abrir ese presupuesto real, energía, blindaje, biología, tiempo, política, decadencia, violencia, mantenimiento, error humano, el problema dejará de parecer una aventura espacial y empezará a parecer una obra infinita en mitad de un invierno. Sin atmósfera, donde cada tornillo cuesta generaciones. Y lo peor, o lo mejor, según como lo mires, es que ese no es ni siquiera el argumento más devastador. Porque todavía no hemos llegado al punto en que el propio universo cambia las reglas mientras tú viajas. Perfecto. Entonces seguimos. Y ahora entramos en la zona donde la historia deja de ser difícil y se vuelve directamente traicionera. Porque hasta ahora hemos hablado como si el universo fuera un escenario inmenso pero estático. Tú construyes una nave imposible. La lanzas, sobrevives a la radiación, mantienes una sociedad durante generaciones y con suficiente terquedad avanzas. Horrible, sí, pero lineal, como una obra gigantesca que simplemente tarda siglos. Y ahí está el engaño. El universo no es una nave industrial vacía esperando que pases la mopa. El universo se mueve, se expande, se estira. Cambia la geometría práctica del viaje mientras tú aún estás calculando la primera soldadura. Piensa en un suelo recién nivelado en una reforma, mides, marcas, pones guías, empiezas a trabajar, y de pronto descubres que la estructura de abajo está cediendo lentamente. Tus medidas eran correctas cuando las tomaste, pero el propio soporte cambia mientras trabajas. Eso, llevado a una escala monstruosa, es lo que pasa con el cosmos. No solo tienes que cruzar distancias absurdas. Algunas distancias, en términos físicos efectivos, se están comportando como objetivos que se alejan. Y aquí viene uno de esos giros que parecen ciencia ficción, aunque son pura cosmología. Fuera de nuestra galaxia y de nuestro grupo local de galaxias, el problema no es solo qué rápido podemos ir, sino si el destino seguirá siendo alcanzable en algún sentido causal. Hay regiones del universo cuya luz nos alcanza hoy, pero debido a la expansión cósmica acelerada, no significa que podamos interactuar con ellas como imaginamos en una fantasía de exploración clásica. En otras palabras, hay una parte del mapa cósmico que, para una civilización material como la nuestra, no es una frontera lejana, es casi una vitrina. La vemos, pero verla no significa poder tocarla. Y eso cambia el tono emocional de toda esta historia, porque la narrativa popular nos educó en una idea muy concreta del futuro. Más tiempo, más acceso. Si esperamos suficiente con mejor tecnología llegaremos a todo. Esa intuición funciona en muchas cosas humanas. No funciona automáticamente en cosmología. A veces el tiempo no abre puertas, a veces las cierra. Así que cuando alguien dice, algún día saldremos de la galaxia, la pregunta no es solo tecnológica. También es temporal. ¿Algún día? ¿Cuándo? ¿En qué etapa de la historia cósmica? ¿Con qué ventana de oportunidad? ¿Con qué recursos energéticos disponibles? ¿Con qué estabilidad civilizatoria? ¿Con qué límites impuestos por la expansión, por la entropía, por la propia degradación de sistemas? Y de pronto ya no estamos hablando de una aventura espacial. Estamos hablando de una carrera contra relojes que no percibimos en la vida diaria. Pero vamos a bajar otra vez a lo concreto, porque ahí es donde de verdad se entiende. En el espacio profundo, la muerte rara vez llega como explosión cinematográfica, llega como degradación acumulada, como una junta que pierde elasticidad, como un sensor que deriva, como una aleación que sufre fatiga, como una válvula que no falla del todo, solo un 2%.
como software que nadie vivo entiende por completo porque fue parcheado durante 16 generaciones distintas, como conocimiento técnico perdido en un conflicto interno, como una pequeña contaminación biológica en un circuito cerrado que tarda décadas en revelar su costo. Una nave interestelar de larga duración sería, por definición, una lucha permanente contra el envejecimiento de todo, no solo las personas, los materiales, las rutinas, las instituciones, los relatos compartidos. La legitimidad del propósito. Imagina un sistema de reciclaje de agua funcionando durante siglos, no un prototipo de laboratorio, no una misión de meses, siglos, sin reabastecimiento, sin posibilidad de encargar una pieza, sin llamar a un fabricante, sin actualizar cuando llegue el próximo cargamento. Cualquier componente crítico tendría que tener redundancia, y la redundancia añade masa. La masa exige más energía. Más energía exige más sistemas implican más puntos de fallo. Cada solución para una nueva familia de problemas. Es la hidra de la ingeniería. En una obra pasa algo parecido, pero a escala doméstica y manejable. Refuerzas una pared, pero ahora tienes que reubicar tuberías. Reubicas tuberías y aparece una incompatibilidad con el cuadro eléctrico. Arreglas el cuadro y descubres humedad en el tabique contiguo. La diferencia es que en una casa puedes abrir una ventana, bajar a la ferretería, traer a otro profesional, o directamente parar y reevaluar. En el espacio entre estrellas no existe parar la obra eres tú, y si falla, no hay barrio, no hay ciudad, no hay planeta detrás, solo vacío. Aquí aparece otro twist desagradable. Incluso si logras construir una nave técnicamente brillante, necesitas que las generaciones futuras quieran seguir reparándola. Esto parece una frase menor, pero es dinamita. Nos gusta imaginar una misión como una línea continua de disciplina y sacrificio, pero la historia humana real no funciona así. Ningún proyecto cultural se mantiene intacto solo por haber sido grandioso en su origen. Las intenciones se reinterpretan, las prioridades cambian, las crisis reordenan valores, y en una nave generacional, cada nueva generación podría mirar los sistemas críticos no como la misión sagrada, sino como la maquinaria opresiva que consume nuestras vidas en nombre de los muertos. Piénsalo desde dentro, no desde afuera. Tú naces en un cilindro metálico. Te enseñan que estás viajando hacia un destino que nadie ha visto. Te muestran archivos de un planeta azul que para ti es prácticamente un mito. Cada día de tu vida incluye turnos, mantenimiento, protocolos, restricciones reproductivas quizá, racionamiento tal vez, vigilancia, seguro, y una jerarquía técnica que te dice que todo esto es necesario. Luego, un accidente mata a 20 personas en un módulo por una cadena de errores de mantenimiento. Luego una facción empieza a decir que la misión original fue un fanatismo de ancestros. Luego otra facción propone usar los recursos para mejorar la vida presente, no para una promesa futura. Luego aparece sabotaje, luego censura, luego violencia. ¿Suena exagerado? Suena humano. Y aquí está lo verdaderamente incómodo. Cuanto más larga sea la misión, más probable es que el principal enemigo no sea una tormenta de radiación, sino la política interna del hábitat. Porque una nave así no sería solo tecnología, sería un estado cerrado. Y los estados cerrados, con recursos finitos y sin posibilidad de salida, tienden a desarrollar tensiones feroces, control de natalidad, reparto de energía, acceso a conocimiento técnico, autoridad médica, seguridad, castigo, propiedad, herencia, decisiones sobre riesgos. Cada una de esas cuestiones podría romper una sociedad incluso en la Tierra. Ahora mételas en una estructura sin horizonte, sin escape, sin naturaleza, sin exterior respirable y con la supervivencia dependiendo de obedecer sistemas que la mayoría no comprende. La ciencia ficción suele preguntarse si el motor funcionará. La pregunta más realista es si la comunidad seguirá aceptando el motivo de encenderlo. Y no se arregla fácilmente con inteligencia artificial. De hecho, puede empeorarlo. Porque en cuanto introduces sistemas autónomos para gestionar soporte vital, navegación, diagnóstico o asignación de recursos, conviertes el corazón de la supervivencia colectiva en una infraestructura opaca. Si todo va bien, maravilloso. Si algo va mal, ¿quién tiene autoridad para intervenir? ¿Quién entiende el sistema? ¿Quién controla las actualizaciones? ¿Qué pasa si una generación pierde el conocimiento de diseño y solo conserva procedimientos operativos? ¿Qué pasa si, por necesidad, la IA empieza a tomar decisiones moralmente repugnantes pero funcionales, como priorizar a ciertos grupos para mantener estabilidad del sistema? Imagina el anuncio de un sistema central en una nave herida.
Para preservar oxígeno y capacidad energética, se suspenden nacimientos durante 18 años, se reasignan calorías por productividad técnica, los módulos no esenciales serán despresurizados. Eso no es un problema de código, es un problema de civilización. Y cualquier error en esa capa no se resuelve con reiniciar. Además, hay una brutalidad física que la conversación popular esquiva por puro pudor. La reproducción humana a largo plazo fuera de la Tierra es un territorio lleno de incógnitas. No hablamos solo de embarazo en microgravedad o gravedad reducida. Hablamos de desarrollo embrionario, desarrollo óseo, neurodesarrollo, radiación sobre células germinales, fertilidad sostenida, epigenética, en ambientes artificiales y consecuencias acumulativas durante generaciones. Una nave generacional no es viable si no puede sostener una población sana y genética y socialmente estable, y no lo sabemos. No lo resolveremos seguro. No es cuestión de tiempo. No lo sabemos. Ese no lo sabemos pesa toneladas cuando lo colocas en el centro del plan, porque significa que una misión interestelar tripulada de larga duración podría fracasar no por una explosión gloriosa, sino por algo biológico y silencioso. Descenso de fertilidad, aumento de problemas de desarrollo, acumulación de mutaciones, enfermedades difíciles de manejar en un acervo genético limitado, colapso de salud mental intergeneracional, un futuro entero deshecho no por falta de heroísmo, sino por el tipo de fragilidad que en la Tierra se amortigua con ecosistemas, poblaciones inmensas y medicina apoyada por una civilización planetaria. Y aquí la historia da otro giro, uno que suele molestar porque toca nuestro orgullo tecnológico. Quizá no estemos ante un problema que resolveremos, sino ante una frontera que redefine qué tipo de seres pueden cruzarla. Es decir, tal vez los humanos biológicos, con nuestras necesidades, tiempos de vida y vulnerabilidades, no seamos el tipo de entidad adecuado para viajes extragalácticos. Tal vez algo descendiente de nosotros sí. Máquinas autónomas, inteligencias sintéticas, sondas autorreplicantes, sistemas híbridos. Eso ampliaría enormemente el alcance de nuestra influencia. Sí, pero de nuevo aparece la pregunta venenosa. ¿Eso cuenta como que nosotros salimos de la galaxia? ¿O cuenta como que fabricamos herramientas que siguieron su propio camino cuando nosotros ya no podíamos? Fíjate cómo se retuerce la historia. El sueño de escapar de la galaxia podría cumplirse solo si renunciamos a la versión humana del sueño. Y esa es una victoria extraña, casi amarga. Como terminar una restauración espectacular de una casa histórica y descubrir que, para hacerla habitable, has tenido que reemplazar, tanto que ya no sabes si salvaste la casa, o construiste una réplica sobre sus cimientos. Pero aún no hemos tocado la pared más fría de todas, la velocidad de la luz, no como eslogan, como sentencia. La luz no es muy rápida. La luz es el límite estructural conocido de transmisión de información y causalidad. Puedes inventar motores, materiales, reactores, IA, criogenia, lo que quieras, pero si sigues dentro de la física conocida, ese límite no desaparece por optimismo. Y cuanto más te acercas a él con masa, más salvaje se vuelve el coste energético, el manejo de radiación, el problema de colisiones, la complejidad del blindaje y la dificultad del frenado. Ah, sí, frenado. Porque este detalle suele desaparecer del discurso popular como si fuera un asunto menor. Llegamos a una fracción de 6 listo. ¿Listo qué? Si aceleras una nave durante años hasta una velocidad enorme, luego necesitas desacelerarla. No puedes simplemente apagar motor y estacionar junto a otra galaxia como quien se aparta en una gasolinera. Frenar una masa inmensa a velocidad relativista es otro infierno energético y técnico. Cada etapa del viaje tiene factura. Salir, acelerar, proteger, sostener, navegar, corregir trayectoria, frenar, sobrevivir al entorno, de llegada, y todo sin soporte externo. El viaje completo no es un sprint, es una cadena de abismos. Y cuanto más seriamente lo miras, más se rompe la estética de civilización multiplanetaria, inevitable, luego extragaláctica. Esa flecha narrativa parece lógica en presentaciones inspiracionales, pero la realidad puede ser muy distinta. Podríamos expandirnos por partes de nuestro sistema solar, quizá por algunas estrellas cercanas, en escenarios extremadamente largos, y aún así toparnos con límites prácticos tan severos que la escala galáctica completa, ya no digamos salir de ella, permanezca fuera. De alcance biológico para siempre. No sería un fracaso, sería una característica del universo. Hay animales que jamás volarán, no por falta de ambición, sino por cómo funciona la materia, la anatomía y la energía en sus cuerpos.
Eso no hace menos asombrosa a una ballena. Una ballena no fracasó por no convertirse en halcón. Es una respuesta magnífica a otro entorno. Nosotros podríamos ser algo parecido a escala cósmica, una inteligencia capaz de comprender galaxias, modelar su historia, observarlas e influir localmente en una pequeña región, pero no de cruzarlas físicamente con cuerpos y sociedades humanas intactas. Y si esa idea produce rechazo, es porque choca con un mito moderno muy profundo, que comprender algo implica poder dominarlo. No siempre. Podemos comprender volcanes mucho mejor que nuestros ancestros, y aún así no conquistarlos. Podemos entender terremotos y no impedirlos. Podemos mapear el cáncer y seguir perdiendo millones de vidas. Conocer no siempre equivale a poseer. A veces el conocimiento más maduro es el que te enseña el tamaño real de tu margen. Pero espera, porque aquí hay una vuelta inesperada que cambia el sabor de todo esto. Aceptar que probablemente nunca abandonaremos la galaxia no empequeñece el futuro humano, lo concentra. Si la salida épica está cerrada, o casi cerrada, entonces cada decisión sobre nuestro planeta, nuestro sistema solar y nuestra civilización local se vuelve infinitamente más importante. Ya no somos una especie de paso rumbo a un destino cósmico garantizado. Somos, posiblemente, una inteligencia confinada a una región finita del universo, con una responsabilidad brutal sobre cómo usa su tiempo, su energía y su capacidad de destrucción. Y eso convierte la fantasía extragaláctica en algo útil, un espejo, porque cuando dices nunca saldremos de la galaxia, mucha gente escucha una derrota, pero lo que en realidad aparece es una pregunta mucho más urgente. Si este vecindario es, en la práctica, todo lo que tendremos, ¿por qué lo tratamos como si fuera desechable? ¿Por qué imaginamos colonias lejanas mientras gestionamos tan mal la única biosfera que nos hizo posibles? ¿Por qué soñamos con hábitats autosuficientes de acero y circuitos si aún no aprendemos a preservar un hábitat autosuficiente que ya existe y que viene con océanos, atmósfera, suelos vivos y millones de años de ingeniería evolutiva gratis? Aquí la historia se vuelve incómoda de una manera distinta, casi moral, porque hablar de abandonar la galaxia puede funcionar como una droga narrativa. Te da una sensación de grandeza sin obligarte a reparar lo cercano. Es el equivalente cósmico de diseñar un ático espectacular en renders, mientras el edificio real tiene grietas estructurales, tuberías podridas y una instalación eléctrica que chisporrotea. La frase «seremos una civilización que viajará entre galaxias» suena increíble. La pregunta «¿podemos mantener agua potable, estabilidad política y ecosistemas funcionales durante siglos?» suena aburrida. Y sin embargo, la segunda es muchísimo más cercana al tipo de competencia que necesitaría cualquier futuro espacial serio. No vamos a una galaxia vecina saltando por encima de nuestros problemas de mantenimiento civilizatorio. Si no podemos sostener sistemas complejos aquí, con sol, aire, gravedad y una biosfera completa, ¿de dónde sale la confianza de que podremos sostenerlos mejor en un cilindro irradiado a años luz de cualquier ayuda? Ese contraste duele, y debería doler, porque revela que buena parte del discurso sobre escapar no trata del cosmos, sino de nuestra incomodidad con el trabajo lento, técnico y colectivo de sostener lo habitable. Y aún así, ojo, no estoy diciendo que dejemos de explorar. Al contrario, explorar es una de las cosas más nobles que hacemos. Pero explorar no es lo mismo que fantasear con inmunidad física y política. La exploración madura empieza cuando aceptas límites, costes y tiempos reales. Es aquí donde la historia cambia de género. Hasta ahora parecía una epopeya de conquista. Ahora empieza a aparecer una historia de ingeniería de supervivencia. Menos brillo, más verdad, menos vamos a escapar. Más, ¿qué sistemas pueden durar sin volverse cárceles? De menos, ¿qué nave construimos? Más, ¿qué tipo de cultura puede sostener complejidad sin autodestruirse? Y te aviso, la próxima capa es todavía más dura, porque ya no va solo de física o de biología, va de algo que odiamos mirar de frente. La violencia, el poder y el riesgo de que cualquier infraestructura capaz de impulsar una salida imposible también sea capaz de destruirnos aquí mismo. Esa es la parte que casi nunca entra en los videos motivacionales. Pero es precisamente la que decide si el sueño espacial se convierte en expansión de la vida o en una fábrica de catástrofes. Y cuando la abras vas a entender por qué la pregunta correcta no es ¿podremos irnos?, sino ¿qué nos costaría intentarlo sin romperlo todo antes? Seguimos. Y ahora sí entramos en la zona más incómoda de toda la historia, la que casi nunca aparece en las visualizaciones limpias con música inspiradora. La relación entre capacidad de escape y capacidad de destrucción.
Porque para intentar siquiera algo parecido a una salida extragaláctica, no basta con mejorar cohetes. Haría falta una infraestructura energética e industrial tan descomunal que, vista desde cerca, se parecería menos a una empresa aeroespacial y más a una civilización entera reorganizada alrededor de un proyecto extremo. Y aquí aparece el problema que nos persigue desde que aprendimos a dominar el fuego. Toda herramienta que multiplica tu capacidad de construir también multiplica tu capacidad de arrasar. Un soplete puede reparar una estructura o cortarla. Un reactor puede alimentar ciudades o convertirse en un objetivo. Una red de automatización puede optimizar recursos o imponer control total. Ahora escala eso al límite. Imagina una sociedad que, en serio, quiere construir vehículos capaces de sostener masa enorme a velocidades absurdas, con materiales avanzados, reactores potentes, minería espacial, cadenas de fabricación orbital, procesamiento masivo de energía, posiblemente haces energéticos gigantes, sistemas autónomos de precisión extrema. Todo eso no son juguetes, son capacidades estratégicas, son infraestructuras de poder, son también potenciales armas de una magnitud que cuesta aceptar con el estómago. Este es uno de los grandes giros de la historia. El mismo salto tecnológico que podría acercarnos al borde de la galaxia podría volver muchísimo más frágil la convivencia dentro de nuestro propio sistema solar. Porque una civilización que maneja energía a gran escala orbital, que puede mover masas gigantes, dirigir haces, acelerar objetos, manipular trayectorias con precisión, construir fábricas automáticas y controlar recursos fuera del planeta, es una civilización donde la frontera entre megaproyecto de exploración y capacidad militar sistémica se vuelve peligrosamente fina. No hace falta imaginar villanos caricaturescos, basta con historia humana normal. Rivalidad, miedo, desconfianza, accidentes, errores de cálculo, doctrinas preventivas, luchas por recursos, élites compitiendo por legitimidad. La gente suele hablar del viaje interestelar como si el gran enemigo fuera la física. La física es brutal, sí, pero antes de enfrentarte a la física de una travesía extragaláctica, tienes que sobrevivir a la política de construir los medios para intentarla. Y esa política podría ser mucho más sangrienta de lo que nos gusta admitir. Piensa en una obra grande en una ciudad. Ya es complicado coordinar permisos, presupuesto, proveedores, seguridad, subcontratas, plazos y conflictos de interés. Ahora cambia obra grande por infraestructura orbital que consume una fracción significativa de la producción energética de una civilización. ¿Quién decide que ese gasto es legítimo? ¿Quién asume los costes? ¿Quién queda fuera? ¿Qué regiones, clases o países aceptan sacrificar bienestar presente para financiar un proyecto cuyos beneficios, si existen, se verán dentro de cientos o miles de años? ¿Qué pasa cuando una crisis climática, alimentaria, geopolítica o sanitaria exige esos mismos recursos aquí y ahora? Aquí aparece una tensión narrativa que suele ocultarse porque arruina la fantasía. Cuanto más ambicioso sea el proyecto de salir, más compite con las necesidades de seguir vivos y seguir siendo una sociedad funcional en el corto y medio plazo. No es que una cosa invalide automáticamente la otra, es que la escala del esfuerzo cambia por completo la ética del reparto. Y entonces entran en escena los argumentos que dividen civilizaciones. Unos dirán, si no apostamos por esto, nos condenamos a la extinción local. Otros responderán, si apostamos por esto ahora, aceleramos la extinción local. Y ambos pueden tener parte de razón. Ese es el tipo de dilema real que no cabe en una frase motivacional. Porque no estamos discutiendo un gadget, estamos discutiendo la dirección de una especie. ¿Qué se financia? ¿Qué se protege? ¿Qué se sacrifica? ¿Qué riesgos se aceptan? ¿Qué generaciones pagan la factura? ¿Qué grupos deciden por los demás? ¿Qué nivel de coerción se tolera por el bien del futuro? Y cuando una sociedad empieza a justificar coerción extrema en nombre de un futuro casi mítico, la historia humana nos da una advertencia muy clara. Se abre la puerta a monstruos perfectamente racionalizados. Este punto es clave, y merece una imagen fea, porque la fealdad aquí enseña más que la épica. Imagina un complejo orbital gigantesco destinado a fabricar componentes para una misión interestelar. Detrás de sus paredes pulidas y sus paneles solares infinitos, hay cuotas de extracción, regímenes laborales severos, asentamientos, mineros endeudados, poblaciones enteras sujetas a racionamientos energéticos temporales, sistemas de vigilancia para proteger activos estratégicos, propaganda que presenta cualquier crítica como sabotaje al destino de la humanidad. Todo suena noble desde lejos. De cerca, puede oler a metal,
aceite recalentado, sueño roto y autoritarismo con branding futurista. Y aquí está el golpe. Ese escenario no requiere maldad absoluta. Solo requiere incentivos mal alineados y suficiente escala. Nos encanta imaginar el futuro espacial como una expansión de libertad, pero grandes infraestructuras cerradas, de alto riesgo y valor estratégico, suelen producir lo contrario. Centralización, secreto, jerarquías rígidas y tolerancia reducida a la disidencia. ¿Puede hacerse de otra manera? Tal vez. ¿Está garantizado? En absoluto. Y eso importa porque una misión para abandonar la galaxia no se lanza desde un póster, sino desde instituciones reales, con humanos reales, con intereses reales. Ahora sumemos otro elemento casi siempre ausente en el imaginario popular: el sabotaje y el accidente. Cuanto más compleja una infraestructura, más superficies de fallo y de ataque aparecen. Una red de producción orbital, estaciones de ensamblaje, remolcadores, reactores, almacenamiento criogénico, sistemas de guía, inteligencia autónoma, comunicaciones. Todo eso crea un ecosistema técnico en el que una pequeña anomalía puede escalar, a veces por negligencia, a veces por corrupción, a veces por software mal verificado, a veces por resentimiento, a veces por simple error humano a las 3 de la mañana, con fatiga y presión de plazos. En la Tierra, un accidente industrial grave ya puede ser devastador. En una infraestructura espacial energética de altísima potencia, el accidente puede convertirse en desastre civilizatorio, cascadas de escombros orbitales, pérdida de nodos críticos, contaminación de rutas, colisión en cadena, golpes económicos brutales, respuesta militar por sospecha de ataque, crisis política global. Todo esto antes siquiera de haber intentado salir de la galaxia. Es decir, el sueño más lejano puede morir por la fragilidad del andamiaje más cercano, y aquí la historia da una vuelta aún más tensa. Supongamos, solo supongamos, que superamos gran parte de esto, que la humanidad, o una descendiente de ella, logra una coordinación extraordinaria, que minimiza conflictos, que desarrolla una economía espacial robusta, que aprende a sostener hábitats complejos, que crea tecnologías de energía y materiales impensables hoy, que resuelve muchas capas de la ingeniería. ¿Significa eso que la salida extragaláctica se vuelve solo cuestión de voluntad? No necesariamente, porque cuanto más capaz se vuelve una civilización, más valioso se vuelve su entorno inmediato. Y eso cambia el cálculo. Piensa en alguien que empieza soñando con mudarse a cualquier sitio porque su casa actual se cae a pedazos. Si con los años repara la estructura, mejora el barrio, crea comunidad, fortalece servicios y construye prosperidad, puede descubrir algo paradójico. Cuanto mejor funciona su entorno, menos sentido tiene abandonarlo por una travesía suicida hacia lo desconocido. Aplicado a escala cósmica, una civilización suficientemente avanzada para siquiera contemplar seriamente una salida de la galaxia, podría encontrar que es mucho más racional invertir en optimizar y habitar su propio sistema, su región estelar, quizá una red local de sistemas, en lugar de embarcarse en una empresa extragaláctica con retornos casi nulos y riesgos absurdos. En otras palabras, la misma madurez tecnológica que parece acercarte al sueño podría volverlo estratégicamente irracional. Ese es un twist hermoso y cruel. No fracasaríamos por incapacidad bruta, sino por lucidez. Por entender que una cosa sea físicamente concebible, no significa que sea civilizatoriamente sensata. Y esto conecta con algo más profundo. La diferencia entre expansión y fuga. Muchos relatos sobre abandonar la galaxia mezclan ambas ideas como si fueran lo mismo. No lo son. Expandirte puede ser desarrollar capacidad, conocimiento, resiliencia y presencia en múltiples entornos. Fugarte es actuar bajo la fantasía de que existe un afuera limpio que resolverá los problemas que no quisiste resolver adentro. La historia humana está llena de fugas disfrazadas de visión. Y el cosmos castiga ese autoengaño con una dureza exquisita, porque no hay afuera amable, no hay un pasillo iluminado detrás de la puerta galáctica. Hay más vacío, más radiación, más tiempo, más complejidad, más dependencia de sistemas, más exposición al error. Así que si una civilización no aprende a gestionar poder, mantenimiento, conflicto y finitud en casa, no es que el espacio la salve. El espacio amplifica su desorden hasta volverlo letal. Por eso la frase del título ¿por qué nunca abandonaremos nuestra galaxia? Empieza a tener un sentido distinto. Ya no suena solo a barrera física. ¿Suena también a diagnóstico cultural?
Tal vez no abandonemos la galaxia porque el tipo de civilización capaz de intentarlo de verdad sería precisamente una civilización que ha aprendido a valorar continuidad, estabilidad y habitabilidad por encima del gesto épico. Y al hacer ese aprendizaje, podría perder el impulso de lanzarse a una huida gloriosa hacia la oscuridad. No por cobardía, por madurez. Pero cuidado, esto no significa quietud. No significa nos quedamos en casa y ya. De hecho, podría implicar una actividad inmensa. Transformar nuestro sistema en una red de hábitats, industrias, observatorios, archivos, ecosistemas protegidos, laboratorios, misiones robóticas, defensa planetaria, medicina espacial, arqueología cósmica, ciencia profunda, una civilización intensamente activa, curiosa, ambiciosa, pero que distingue entre lo grandioso y lo sensato. Y esa distinción es rarísima en nuestra especie cuando hay narrativa heroica de por medio. Porque el heroísmo simplifica, la realidad complica. Y cuando la realidad complica, aparece una verdad casi ofensiva para nuestra vanidad. Puede que el mayor logro de una civilización avanzada no sea cruzar el vacío, sino evitar convertirse en una máquina de sacrificarlo todo por símbolos. Suena menos cinematográfico, sí, pero es mucho más difícil. Miremos ahora otro ángulo que suele quedar fuera. El tiempo político frente al tiempo técnico. Los megaproyectos espaciales, incluso los modestos, necesitan continuidad institucional, décadas, presupuesto sostenido, memoria técnica, formación, estándares, verificación. Y aún así, en nuestro mundo actual, vemos cómo proyectos enormes se frenan, se rehacen, se cancelan o se redefinen por elecciones. Crisis, cambios de mercado, guerras o simplemente por narrativas públicas cambiantes. Ahora estira eso a escalas de siglos. ¿Qué estructura política humana conocida soporta una dirección unificada y competente durante tanto tiempo sin corrupción terminal? ¿Captura por élites, fragmentación o estallido? Ninguna. Eso no significa que sea imposible imaginar nuevas formas, pero sí significa que el optimismo automático está mal calibrado. Estamos extrapolando desde instituciones que apenas pueden sostener planes de varias décadas y pretendiendo que sostendrán obras de varios siglos o milenios con potencia energética casi planetaria. Es una extrapolación heroica y peligrosamente ingenua. Aquí la analogía de obra vuelve con toda su fuerza. Hay proyectos que fracasan no porque la idea estructural fuera mala, sino porque la secuencia de ejecución, coordinación y mantenimiento fue inviable para la organización que los intentó. La distancia entre diseño brillante y resultado desastroso está llena de gestión. Y la gestión no se soluciona con frases como «la humanidad se unirá». A veces se une, a veces se rompe peor. Y cuanto más grande el proyecto, más devastadora la ruptura. Ahora bien, hay una objeción fuerte que merece respeto. Si renunciamos a metas enormes, nos volvemos una especie tímida y estancada. No. Y aquí conviene ser muy precisos. Reconocer límites no es renunciar a la grandeza. Es cambiar la definición de grandeza. Grandeza puede ser construir sistemas que duren. Grandeza puede ser evitar colapsos evitables. Grandeza puede ser desarrollar ciencia que amplíe conocimiento sin prometer conquistas imposibles. Grandeza puede ser explorar con máquinas cuando cuerpos humanos no pueden ir. Grandeza puede ser crear culturas que soporten verdad incómoda, sin necesitar mitos narcóticos. De hecho, esa última quizás sea una de las formas más raras y valiosas de grandeza, porque la tentación de mentirse a uno mismo es enorme, especialmente cuando la verdad viene con olor a límite, y sí, lo reconozco. Decir probablemente nunca abandonaremos nuestra galaxia provoca una resistencia visceral. Se siente como si nos encogieran el horizonte, como si nos quitaran el futuro, como si apagaran una luz. Pero si miras de cerca ocurre lo contrario. La luz no se apaga, se enfoca. Deja de perderse en una fantasía de fuga y empieza a iluminar preguntas mucho más reales, mucho más urgentes y, curiosamente, mucho más fértiles. ¿Qué tipo de energía puede sostener civilización compleja sin autodestruir el entorno? ¿Qué arquitectura política soporta proyectos largos sin devorar libertades? ¿Qué forma de economía permite mantenimiento profundo, no solo crecimiento visible? ¿Cómo se diseña tecnología que pueda ser reparada por generaciones, no solo reemplazada por consumo? ¿Cómo se evita que la infraestructura que salva vidas sea la misma que concentra poder hasta volverlo intocable? ¿Cómo se conserva sentido compartido sin convertir el propósito común en religión de Estado? Esas preguntas no suenan a tráiler espacial. Suenan a taller, a sala de control, a laboratorio, a asamblea, a quirófano, a obra bien hecha.
Y precisamente por eso son la antesala de cualquier futuro cósmico que no termine en ruina. Ahora viene la parte más áspera de todas, y también la más humana. Porque después de física, biología, energía, política y poder, queda el factor que atraviesa todo. Nuestra psicología, la manera en que sentimos el tiempo, el sacrificio, el miedo y el significado, la manera en que convertimos proyectos en identidad, la manera en que nos rompemos cuando una promesa tarda demasiado. Ahí es donde muchas civilizaciones, si pudiéramos verlas, quizá no chocaron contra estrellas ni contra radiación, sino contra algo más íntimo. El cansancio de sostener un propósito imposible. Y si quieres entender de verdad por qué quizá nunca saldremos de la galaxia, tienes que entrar en esa habitación, no en el hangar, no en el observatorio. En la habitación donde una generación mira a la siguiente y le dice: «Sigue tú, nosotros solo mantuvimos esto vivo». Porque ese traspaso, repetido suficientes veces, puede construir maravillas, o vaciar de sentido incluso la misión más grande jamás concebida. Y lo que decide una cosa u otra no es un motor, es una historia que la gente todavía quiera habitar. Y ahí estamos, no en el motor, no en el casco, no en la ecuación brillante que alguien escribe en una pizarra y convierte en póster. Estamos en la parte más peligrosa de todas. La historia que una civilización se cuenta a sí misma para soportar el tiempo, porque puedes diseñar una máquina increíble, puedes levantar una infraestructura orbital que parezca una catedral de metal, puedes aprender a reciclar cada gota de agua y cada gramo de carbono. Pero si no puedes transmitir sentido sin convertirlo en fanatismo, tarde o temprano el proyecto se pudre por dentro. Igual que una estructura aparentemente sólida que, años después, descubres hueca por humedad interna. Por fuera seguía recta. Por dentro ya estaba comida. Y aquí aparece el último gran giro de esta historia. El más incómodo y al mismo tiempo el más liberador. Quizá nunca abandonaremos nuestra galaxia no porque seamos demasiado pequeños, sino porque, al crecer de verdad, aprenderemos que hay victorias más profundas que huir hacia lo imposible. Suena paradójico, lo es. Pero antes de llegar a ese punto, hay que atravesar una zona oscura que casi nadie quiere mirar. El desgaste psicológico del futuro largo. Los humanos no vivimos en miles de años. Vivimos en escalas emocionales cortas, una infancia, una juventud, unos pocos proyectos, pérdidas concretas, trabajos concretos, cuerpos que envejecen, padres que mueren, hijos que cambian, promesas que o se cumplen o se marchitan dentro de una ventana que podemos sentir. Nuestro cerebro está hecho para esa textura del tiempo. Para estaciones, crisis, recuerdos, metas alcanzables o fracasos visibles. Ahora imagina que conviertes la misión central de una sociedad en algo cuyo resultado no verá nadie vivo durante decenas, cientos o miles de generaciones. No es solo un reto logístico, es una tortura narrativa. Porque para sostener una misión así, necesitas una mezcla imposible. Suficiente convicción para no abandonarla y suficiente flexibilidad para que no se convierta en religión cerrada. Necesitas disciplina sin asfixia, propósito sin delirio, continuidad sin petrificación. Y eso, incluso en proyectos mucho más pequeños, ya nos cuesta horrores. Míralo en cualquier escala humana. Empresas familiares que colapsan en la tercera generación, instituciones que olvidan por qué fueron creadas, países que traicionan sus principios en una década de miedo, sistemas educativos que repiten rituales cuando el sentido original se perdió hace años. Somos brillantes creando estructuras, mucho menos brillantes sosteniéndolas sin convertirlas en caricatura o ruina. Ahora pon esa fragilidad en el centro de una nave generacional o de una civilización que intenta construir los medios para un viaje extragaláctico. Y de repente el problema no es ¿podemos avanzar?, sino ¿podemos evitar que el propósito se degrade en cada relevo? Aquí hay una imagen que me parece brutal y muy real para entender esto. Piensa en un cuarto de mantenimiento en una mega infraestructura espacial. No el puente de mando, no la sala de observación con ventanales y estrellas, un cuarto estrecho, tuberías, condensación, olor a aceite, herramientas marcadas con nombres de personas muertas hace generaciones, manuales parcheados 1000 veces, con capas de anotaciones, contradicciones, advertencias. Un técnico joven abre una tapa, ve una pieza que ya nadie fabrica y un procedimiento que dice, si falla, aplicar protocolo 7B. Pregunta por qué existe el 7B. Nadie sabe bien. Solo saben que una vez, hace mucho, cuando no se aplicó, murieron 12 personas en un módulo de cultivo. Ese técnico no está viviendo una epopeya espacial, está heredando deuda técnica y memoria incompleta.
Y eso, en esencia, es lo que una misión larguísima sería para casi todos los que participen en ella. No el gran sueño, sino una cadena de mantenimientos obligatorios sostenidos por relatos heredados, algunos nobles, otros deformados, algunos verdaderos, otros convertidos en mito operativo. ¿Puede una sociedad soportar eso? Quizá, pero no porque sea heroica en el sentido cinematográfico, sino porque aprende una forma de madurez rarísima. La capacidad de cuidar sistemas complejos, sin necesitar recompensa inmediata, ni una mentira grandiosa. Y aquí entra la psicología política del sacrificio, que es dinamita. Cuando una generación sacrifica mucho por un proyecto y no ve resultados proporcionales, aparece una tentación casi inevitable: endurecer la narrativa, convertir la misión en identidad moral, separar los que creen de los que traicionan, reescribir dudas razonables como señales de decadencia, usar el lenguaje del destino para tapar errores de gestión. Es una defensa psicológica comprensible, también es el inicio del deterioro, porque en ese punto ya no estás sosteniendo una obra técnica. Estás construyendo una ortodoxia, y una ortodoxia puede mantener orden durante un tiempo, pero a un coste brutal. Reduce aprendizaje, castiga la crítica y hace más probable el fallo catastrófico cuando algo inesperado ocurre. Justo lo contrario de lo que necesitas en entornos de alto riesgo. Una infraestructura viva necesita verdad, incluso verdad incómoda, especialmente verdad incómoda. Este detalle es devastador para la fantasía de salir de la galaxia. Los proyectos más largos exigen culturas más abiertas al error, pero el sacrificio prolongado empuja a las culturas hacia relatos más rígidos. Es una tensión estructural, no un defecto de una persona, no un si ponemos líderes buenos. Es una trampa humana profunda, y no solo humana, civilizatoria. Por eso la pregunta deja de ser ¿podremos? Y pasa a ser ¿qué tipo de mente colectiva sería necesaria para sostener complejidad extrema durante siglos sin convertirse en máquina de autoengaño? Esa pregunta por sí sola ya debería helarnos un poco, porque si respondemos con honestidad, descubrimos que no estamos ni cerca de dominar ese arte. Hemos avanzado muchísimo en ciencia y tecnología, sí, pero emocionalmente y políticamente seguimos improvisando con herramientas de tribu en sistemas de escala planetaria, y a veces lo hacemos bastante bien. A veces de forma catastrófica. Ese patrón, ampliado a un proyecto extragaláctico, no da confianza, da vértigo. Ahora bien, aquí llega el giro que cambia el color del final. Aceptar todo esto no mata el asombro, lo purifica. Nos obliga a separar dos sueños que solemos mezclar: el sueño infantil de irnos a otro sitio y el sueño adulto de hacer habitable el sitio donde sí podemos vivir. El primero es adictivo. Tiene velocidad, distancia, épica, mapas, música. El segundo es más difícil de vender. Tiene mantenimiento, coordinación, límites, reparaciones, acuerdos, cuidado, paciencia. Pero si lo piensas bien, el segundo contiene una grandeza muchísimo más rara, porque cualquiera puede emocionarse con una fuga imaginaria. Lo difícil es amar una responsabilidad, y eso nos lleva al corazón de la frase «Nunca abandonaremos nuestra galaxia». Escúchala otra vez, pero sin tono de derrota, no como una puerta cerrada. Como una revelación sobre dónde ocurre realmente la obra. La obra está aquí, en cómo usamos energía sin convertirla en arma de extinción, en cómo diseñamos ciudades, redes, infraestructuras y tecnologías reparables, en cómo evitamos que la desigualdad destruya la cooperación, en cómo construimos instituciones capaces de sostener ciencia durante siglos, en cómo expandimos presencia humana y robótica por nuestro sistema solar sin importar modelos de explotación suicida, en cómo protegemos la biosfera que nos fabrica oxígeno, alimentos, estabilidad climática y complejidad biológica gratis, en cómo aprendemos a pensar a largo plazo sin sacrificar a los vivos en el altar de un futuro abstracto. Eso no es renunciar al cosmos. Eso es, literalmente, la única vía hacia una relación adulta con el cosmos, porque una especie que no sabe mantenerlo habitable cerca no está lista para llevar habitabilidad lejos. Y una especie que sí aprende, puede descubrir algo impresionante, que su galaxia no es una jaula pequeña, sino un territorio de significado prácticamente inagotable, no porque podamos poseerlo todo físicamente, sino porque podemos estudiarlo, cartografiarlo, modelarlo, explorarlo con máquinas. Habitar una fracción minúscula pero rica y convertir ese proceso en una civilización duradera en lugar de una apuesta suicida. A veces hablamos de la Vía Láctea como si fuera solo el primer paso. Eso ya es una arrogancia de escala. Nuestra galaxia contiene cientos de miles de millones de estrellas, mundos incontables.
historias físicas, químicas y quizá biológicas que ni imaginamos. Incluso una presencia limitada a una pequeña región sería una empresa más grande que cualquier epopeya humana soñada hasta ahora. La idea de que eso no basta dice más sobre nuestra ansiedad narrativa que sobre la realidad. Queremos finales cada vez más grandes porque confundimos tamaño con profundidad, y el universo con su frialdad elegante nos corrige. La profundidad no siempre está en llegar más lejos. A veces está en comprender mejor, en durar más, en destruir menos, en sostener más vida, en transmitir conocimiento con menos mentira, en dejar a quienes vienen detrás un sistema un poco más robusto del que heredamos. Eso también es exploración. Eso también es grandeza. Eso también es una victoria sobre el vacío. De hecho, quizás sea la única victoria que de verdad está a nuestra escala. Y sí, queda una objeción legítima, la más emotiva de todas. ¿Entonces no hay esperanza de algo más? ¿No hay lugar para soñar? Claro que lo hay. Pero el sueño cambia de forma. Soñar no tiene por qué significar prometer imposibles como si fueran inevitables. Soñar puede ser formular metas audaces sin mentir sobre el coste. Soñar puede ser enviar inteligencia no biológica a distancias que nuestros cuerpos no pueden cruzar. Soñar puede ser construir una civilización solar que sobreviva millones de años. Soñar puede ser preservar y expandir la vida y la conciencia, donde la física sí nos da margen. Soñar puede ser mirar hacia Andrómeda no como próxima mudanza, sino como recordatorio sublime de que el universo es más grande que nuestro apetito de posesión. Ese tipo de sueño no es menor, es más difícil, porque exige renunciar a la fantasía de omnipotencia, y aquí, por fin, llegamos al cierre real de la historia que empezó con aquel trabajador mirando una animación de naves perfectas mientras olía a metal quemado y polvo. La lección no era deja de imaginar, era otra. Cuando trabajas con cosas reales, estructuras, herramientas, cuerpos, tiempo, mantenimiento, aprendes una verdad que el cosmos repite a gritos. Lo importante no es solo lo que deseas construir, sino lo que puedes sostener sin mentirte. Una galaxia no se abandona como se abandona una ciudad. No se sale de ella con una mochila de optimismo, un motor milagroso y un montaje épico. Se la habita, se la estudia, se la recorre parcialmente, se la sufre, se la contempla, se la mide, se la imagina, y probablemente se muere uno dentro de ella. Nosotros, nuestros hijos, los hijos de sus hijos, y quizá toda forma humana de civilización. Lejos de ser deprimente, eso puede ser el comienzo de una ética más fuerte, porque si este es nuestro océano real, dejamos de actuar como turistas del infinito y empezamos a actuar como constructores de continuidad. Ya no buscamos una salida mítica, buscamos hacer que lo habitable dure, y ese cambio de enfoque transforma por completo el tono de nuestra especie. Menos promesa de fuga, más responsabilidad, menos propaganda del destino, más artesanía civilizatoria, menos algún día seremos dioses. Mas hoy no rompamos el sistema que mantiene viva a la gente. No suena a tráiler, suena a madurez. Y la madurez, aunque no venda camisetas tan rápido, tiene una ventaja brutal. Es compatible con la realidad. Así que, cuando vuelvas a escuchar a alguien decir que pronto dejaremos atrás nuestra galaxia, como si fuera la secuencia natural de la historia, prueba a imaginar otra escena. No una nave brillante saltando entre nebulosas. Imagina una sala de mantenimiento, un filtro desmontado, manos cansadas, una persona apretando una conexión con precisión, porque sabe que de ese gesto depende el aire de cientos de personas. Afuera, detrás del casco, un vacío negro que no perdona nada. Adentro, una comunidad que sigue viva porque alguien hizo bien el trabajo que nadie aplaude. Ahí está la civilización real. Ahí empieza cualquier futuro digno del nombre. Y si algún día llegamos más lejos de lo que hoy creemos posible, no será porque ignoramos los límites de la galaxia, sino porque aprendimos, primero, a respetar los límites de la materia, del poder, del cuerpo, del tiempo y de nosotros mismos. Tal vez nunca abandonemos la Vía Láctea, pero si entendemos de verdad por qué, esa imposibilidad puede convertirse en la idea más fértil de todas, porque nos obliga a dejar de fantasear con escapar del universo y empezar por fin a estar a la altura de la parte del universo que sí nos toca cuidar.